Saludos a todos. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que van a estar conectándose y viendo esta conferencia que vamos a estar impartiendo sobre el ayuno. Así que muchas bendiciones, particularmente a nuestra iglesia de Monte Grande, Iglesia de Dios Pentecostal Monte Grande, y a nuestros pastores Albert y Joana. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el ayuno. Nuestro fundamento bíblico va a ser Isaías 58:9, Joel 1:14. Y estamos dentro de la temática de desafío de la iglesia del siglo XXI. Lección número 8, el ayuno. Nuestra afirmación fundamental: el ayuno es la práctica que da fortaleza a la vida espiritual y está fundamentado en Joel 1:14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamar a Jehová. Así que el ayuno, a través de los siglos, a través de las décadas, ha sido una de las formas que se utiliza para buscar ese favor de Dios, esa voluntad de Dios, para acercarnos. Así que es una de las formas para fortalecer la vida espiritual. Nuestro objetivo podrá hacer una lista de los diferentes propósitos que tiene el ayuno. Número 2, reconocer algunos personajes bíblicos que han ayunado y podremos ver qué efectos tuvo el ayuno y examinar las prácticas del ayuno espiritual. Dice Isaías capítulo 58, versos del 5 al 9. Es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija a el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de tela áspera y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartan tu pan con el hambriento, que a los pobres errastes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirás a él: heme aquí. Así que el ayuno dentro del libro de Isaías se ve dentro del contexto de una proclamación en pos de aquellos que no tienen voz, en pos de aquellos que están sufriendo, en pos de aquellos que están viviendo algún tipo de calamidad. Y estas preguntas que se hace el autor de Isaías precisamente van al hecho de implicarnos cómo la iglesia está incluida dentro de situaciones, de problemas, de circunstancias sociales y no está enajenada de ellas. Así que el ayuno que Dios escogió es también para darle pan al pobre, que usted haga un ayuno para brindar alimento al que tiene hambre, dar fortaleza espiritual al que ha decaído espiritualmente. Así que interesante cómo el libro de Isaías nos presenta este concepto del ayuno. Hay unas lecturas que se dan, que ahí están y usted las puede trabajar más adelante en su hogar.
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En nuestro bosquejo vamos a estar discutiendo el capítulo 1, antecedentes bíblicos, el propósito del ayuno, fieles que ayunaron, capítulo 2, la práctica del ayuno, Joel 1:14, A, tipos de ayuno, B, urgencia del ayuno. Y en el capítulo 3, el resumen y la aplicación práctica. En su casa, a través de la plataforma, usted puede comentar en sus propias palabras sobre la práctica del ayuno y cómo el ayuno ha bendecido su vida. Vamos a la introducción. El ayuno es una de las disciplinas espirituales más desafiantes para la iglesia de todos los tiempos. Muchos han sido los hombres y mujeres que usaron este medio para acercarse a Dios, que tiene el control de todas las cosas. Es una forma de humillarse ante la presencia de Dios y buscar su favor. El ayuno es una forma de que nos sometemos a Dios. Dejamos algo que es básico en la vida del ser humano, como lo son los alimentos, para decir que el Señor va a ser nuestro alimento, para proclamar que el Señor va a hacer esa función que tienen los alimentos. El Señor de alguna forma nos va a alimentar. Así que el ayuno es una forma de sostenernos. Cuando los pueblos buscan el rostro de Dios, de esta forma se abren los cielos para derramar su bendición. El clamor de Dios para que se continúe haciendo, así alcanza a todos los confines de la tierra. Corresponde a este llamado, implica aguardar una bendición poderosa. Nosotros podríamos en la plataforma enumerar algunos de los propósitos que tiene el ayuno espiritual. Nuestro vocabulario, ayunar, ¿qué significa? Abstenerse total o parcialmente de comer, beber durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. Y es lo que vamos a estar discutiendo. La duración del ayuno. Todo depende de la perícopa que usted utilice o, ¿verdad?, de la literatura que usted utilice. Hay varios tipos de ayuno en cuanto al tiempo se refiere. Un día, el periodo normal de ayuno, según lo presenta Levíticos 23:32, Jueces 20:26-2 y Samuel 1:12. 3 días lo presenta el libro de Esther, capítulo 4:16, Hechos 9:9. Y 7 días, según Primera de Samuel 31:13, Primera de Corintios, Crónicas 10:12, Segunda de Samuel 12:16-20, y el ayuno, que es básicamente algo casi sobrenatural, 40 días. Estos ayunos de 40 días son todos en circunstancias excepcionales y no son ordenados. Éxodo 34:28, Primera de Reyes 19:8 y Mateo 4:2. También lo presenta Lucas 4:2. Así que son ayunos sumamente extraordinarios, prácticamente sobrenaturales. Muy pocas personas lo han logrado y yo conozco 2 personas que lo hicieron. Mi primer pastor, Luis Blankovich, ayunó 40 días y 40 noches. Y también tengo entendido que el evangelista Guille Ávila lo logró. Algo sumamente extraordinario, no aconsejable, a menos que usted tenga el permiso de Dios y usted esté seguro de eso, porque conlleva muchos riesgos en la salud.
Antecedentes bíblicos, según Isaías 58:6. El propósito del ayuno. El ayuno es una de las disciplinas espirituales más importantes. El significado que cada persona le da al ayuno es el mismo significado que le da Dios. Si se le da mucho valor, Dios también le dará mucho valor. Y mire cómo dice Jentezen Franklin: si el ayuno no significa nada para usted, no significará nada para Dios. Muchos pueden ser los motivos por los que un creyente busca el rostro de Dios por medio del ayuno y la oración. Algunos de ellos se describen a continuación. El propósito puede ser para buscar santidad o que nos separemos para Dios, según lo presenta el Salmo 69:10 y Mateo 5:4. Es necesario ser humilde para hacer germinar el terreno de la santidad frente al pecado que decepciona y los fracasos personales, los muchos males que contaminan la comunión en la iglesia y atacan los caminos de servicio cristiano, el conflicto de personalidad y temperamento, luchas y divisiones detrás de todo esto. Eso está el orgullo del corazón humano. La soberbia destruyó a Sodoma. Dios afligió a Israel por su soberbia desarrollada en Egipto, camino del desierto, que estuvo 40 años. Así que el ayuno corrige el orgullo del corazón humano, según lo que nos dice Isaías 58:3. Sumamente importante, hermanos, que nosotros podamos entender que somos seres humanos, que erramos, que fallamos, que tenemos disputas con los hermanos de la iglesia, que llegan momentos complicados dentro de las congregaciones. Por lo tanto, el ayuno nos lleva hacia esa santidad, hacia esa separación, hacia Dios. Nuestra humanidad a veces nos impide de alguna forma u otra, ¿verdad? Y el pecado, hacer las cosas correctamente. Así que el ayuno es una forma de separarnos para Dios, de buscar esa unión entre nosotros y el Señor. Mire, para que usted tenga un ejemplo, el mismo apóstol Pablo tiene conflictos con el apóstol Pedro y le llama hipócrita. Los mismos apóstoles no aceptaban el apostolado de Pablo, lo cuestionaron. Incluso habían unas reglas, y entre ellas que usted no podía ser apóstol si usted no caminó con Jesús. Obviamente, pues se le cayó el caso a Pablo si fuese así, porque Pablo no caminó con Jesús, pero entonces Pablo presenta toda una argumentación del por qué él puede ser apóstol. Lo que quiero traerle es un tipo de conflicto que de alguna forma u otra empaña la iglesia, empaña la cristiandad, porque aquellos que dirigen la cristiandad son seres humanos, esperando que sea el Señor el que guíe. Pero cuando no es el Señor el que guía, pues las cosas no pueden correr de forma saludable. Así que buscamos esa santidad, ese rostro del Señor, para que las cosas caminen de forma correcta. Número 2, para buscar consagrarse a Dios. Los apóstoles nombraron líderes con ayuno y oración, según lo presenta Hechos 14, 1 al 3. Si estamos buscando la voluntad de Dios, el ayuno es uno de los medios. La oración es otro de los medios. Así que si estamos hablando que el ayuno es una forma de separarnos para Dios, pues todos los aspectos de nuestra vida se pueden ver involucrados por el acto del ayuno. El ayuno lo podemos utilizar como un medio para acercarnos a Dios. Por lo tanto, si tenemos peticiones especiales, si tenemos
ese deseo de buscar que Dios nos dirija de alguna forma u otra por algo en particular, el ayuno es un método que debemos utilizar para acercarnos a Dios. Para ser oídos en lo alto, Esdras 8:23, en tiempos cuando el formalismo y la hipocresía hicieron del ayuno algo abominable, como las ofrendas, las oraciones y la adoración, según Isaías, fue necesario demandar una nueva clase de ayuno, según lo que nos presenta Isaías 58:4. El ayuno como expresión incondicional de arrepentimiento y búsqueda del rostro de Dios, según nos presenta Joel 2:12. Así que el ayuno seguimos proclamando que es una forma de acercarnos a Dios, de arrepentirnos de aquellos actos que hemos cometido que son incorrectos. Número 4, el ayuno para dar fuerza a una petición o ejercer presión en apoyo de una demanda. A veces el adversario está presente en la corte celestial. Hay situaciones en las que los más violentos toman el reino por la fortaleza, por la fuerza. Estas son personas que oran con ayuno, le dicen a Dios que son insinceros, no están dispuestos a darse por vencidos, no dejarán que Dios se vaya sin la bendición, no tienen la intención de aceptar un no para toda respuesta. Algunos han hecho del ayuno un medio escogido para ser oídos en lo alto por Dios. En ocasiones el ayuno era el punto culminante de una sincera y prolongada súplica, como lo presenta el libro de Jueces, capítulo 20, 26 al 29. Después de 3 veces oraron y ayunaron para la victoria de la batalla a pesar de haber pecado. ¿Por qué? Porque seguimos proclamando que el ayuno es una forma de acercarnos a Dios. Así como estas personas pudieron tener una victoria en medio de una batalla, aun cuando habían cometido pecado, porque se habían arrepentido. El ayuno es un medio de arrepentimiento. Ayunamos y proclamamos que el Señor nos va a limpiar de todo pecado. Pedimos al Señor, suplicamos que nos perdone. Así que el ayuno ha sido utilizado también como una forma para pedir redención de parte de Dios en momentos donde hay pecado. Yo les invito, aunque estoy tomando los textos bíblicos y por razones de tiempo no puedo explicar cada circunstancia o contexto del texto que estamos mencionando, pero que usted los tome y busque esas historias en la Biblia para que vea exactamente qué fue lo que ocurrió. Para cambiar el parecer divino. Según Jonás, capítulo 3, versos 5 al 10. El ayuno ofrece el poder de prevalecer frente a un decreto de un juicio divino. Acab cambió el parecer divino. David pensó lo mismo. Joel insistió en que se debía ayunar. Esto me gustaría explicarlo brevemente, porque nos preguntamos, ¿podremos nosotros cambiar el pensamiento de Dios? No, porque ¿en qué sentido no podemos? En que los pensamientos de Dios van por encima de los pensamientos humanos. Y cuando decimos cambiar el parecer de Dios, Dios siendo omnisciente, que todo lo sabe, Dios sabe las circunstancias que están rodeadas dentro de un contexto. Por lo tanto, nosotros, dentro de nuestra infinita capacidad, le pedimos a Dios que actúe, que obre. Utilizamos los medios que conocemos, el ayuno, la oración,
clamar al Señor y pedimos a Dios que obre. Pero Dios en su omnisciencia, que todo lo sabe, sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar. Por lo tanto, de antemano, Dios ha obrado a favor de aquellos que claman a Él. Para la liberación de los cautivos, liberar cargas pesadas, como nos dice Hechos, capítulo 10, verso 38. Sanando y liberando a todos los oprimidos, según Lucas 13, 12. Enderezó mujer, eres libre de tu azote, según lo que nos dice Lucas, capítulo 9, verso del 1 al 2. Sanen los enfermos y echen fuera los demonios. Los demonios salían en el nombre de Jesús, según lo que nos presenta Lucas capítulo 10, verso 17. Muchos otros ayunaron. Número 7, para liberación. Dios quiere que estemos conscientes de su profunda preocupación por aquellas almas atormentadas. Número 8, para recibir revelación. Daniel 9:2, verso 3, verso 21 y verso 22. Golpear el cuerpo. Primera de Corintios. Estos son periodos de abstinencia, según lo que nos presenta Romanos 13:1, Primera de Corintios 7:5. A Jesús le gustaba la voluntad de Dios por encima de la comida. Por eso dijimos al principio que el ayuno se convierte en un alimento, claro, un alimento espiritual. Y es sumamente importante que lo veamos desde esa perspectiva, porque el mismo texto bíblico nos ha ido diciendo desde que comenzamos y desde que hemos citado tantos textos que nos presentan el ayuno como una forma de espiritualidad para acercarnos a Dios de diferentes maneras y por diferentes circunstancias. Para salud y sanidad. Juan 1:2, Isaías 58:8, Hechos 11:1 y 33:55. El ayuno libera el nerviosismo y la tensión, le da respiro a su sistema digestivo y le da tiempo a su cuerpo para sanarse. Esto es como si usted tuviera un vehículo y le da muchísimo tiempo en la carretera, pues el vehículo se puede sobrecalentar porque está trabajando de más. Pues el ayuno tiene la gracia, tiene la bendición de que le permite al sistema digestivo regenerarse, tener un tipo de respiro, menos tensión. Así que el ayuno tiene incluso hasta beneficios dentro del sistema digestivo. El ayuno libera de toxinas que causan enfermedades, fatiga y muchos males. Previene las enfermedades, resfriado, gripe y enfermedades cardíacas. Retarda el envejecimiento, entre otros beneficios, rejuvenece. Así que esto está probado científicamente. Incluso muchas personas hablan de ayunos intermitentes. Cada cierta cantidad de días usted va a hacer un ayuno. Esto lo usan muchas personas pro salud. Así que mire ese gran beneficio que tiene el ayuno dentro de su sistema digestivo. Así que hemos presentado el ayuno como una forma espiritual, pero ahora lo estamos viendo también como una forma salubrista. Así que mire los grandes beneficios que tiene el ayuno. No tan solo uno espiritual, sino que también le añadimos un aspecto salubrista. Punto B.
fieles que ayunaron. El ayuno es una de las antiguas disciplinas espirituales que muchos personajes bíblicos practicaron. Esto lo hace diferente de muchos otros que solo se limitaron a orar. Cuando la oración se acompaña del ayuno, se convierte en un arma potencialmente poderosa para la destrucción de fortalezas. Dos de los escritores de los evangelios hacen memoria del énfasis que hizo Jesús al señalar que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Claro está. Yo tengo una conferencia en donde discuto el ayuno según Marcos capítulo 9, verso 29, pero no voy a entrar en ese tema, pero ciertamente el ayuno es una herramienta adicional que tenemos para trabajar. Para usted ser exitoso en un trabajo, usted necesita tener las herramientas correctas. Por lo tanto, si usted utiliza solamente la herramienta de la oración, es importante, es vital, pero si usted tiene otras herramientas adicionales, pues es mucho mejor el trabajo. Así que el ayuno viene a ser una herramienta que nos ayuda de diferentes formas. Los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, sostienen que los discípulos de Jesús no tenían necesidad de ayunar mientras él estuviera con ellos. Pero cuando ya no estuviesen, ellos tendrían la necesidad de ayunar. Esto está bien interesante por el hecho de que si estamos hablando de que el ayuno es una forma de acercarnos a Dios, aquí los evangelios hacen una clara afirmación de que Jesús era Dios. Y por lo tanto, si Dios está cerca, no es necesario ayunar, desde la perspectiva de que la presencia de Jesús los acompañaba en todo momento. Asimismo, nosotros debemos entender que Dios es espíritu y Dios está en todas partes, pero entonces buscamos el ayuno como una forma de que Dios obre, de que Dios nos escuche. Dios nos va a escuchar de todas formas, pero es una forma de que Él vea nuestra intención. Y como decía Franklin, si usted ayuna sin interesarle el ayuno, pues así mismo va a ser para Dios no interesado. ¿Por qué? Porque no hay un deseo ferviente, no hay un deseo. Por lo tanto, el ayuno tiene que ser con deseos de que Dios obre, con deseos de que Dios actúe. Moisés y Elías ayunaron 40 días y 40 noches guiados por la mano de Dios. Es decir, se identifican como ayunos milagrosos. Estos fueron ayunos sin comer ni beber agua. Sin comer ni beber, el cuerpo no se puede mantener por 4 días según la ciencia. Nadie debería aventurarse a practicar, ¿verdad?, algún tipo de ayuno de este tipo sin la dirección de Dios, sin la aprobación de Dios, porque usted se está arriesgando mucho. David se esforzó en acompañar su oración con ayuno en momentos cuando humanamente no podía hacer nada para cambiar los designios de Dios. Hay circunstancias en las que solo hay que humillarse delante del trono celestial para que Dios se ocupe de resolver las situaciones. Pero volvemos al tema de hacer el ayuno con una intención clara y hacer el ayuno con el deseo de que Dios obre, de que Dios nos fortalezca, de que Dios trabaje con situaciones particulares, de que si Dios se mueva a favor de nosotros, y que aún en situaciones en donde Dios ha decretado su voluntad, Dios ha determinado qué va a hacer, el ayuno nos ayuda a fortalecernos a nosotros mismos y a aceptar la voluntad de Dios. Porque es sumamente importante que podamos entender que el ayuno no es una forma de manipular a Dios para que Dios cambie sus decisiones.
porque lo que Dios decide lo hace dentro de sus capacidades sobrenaturales y que entiende y sabe que es lo mejor. Y dentro de nuestra humanidad, a veces nosotros podemos pensar que algo es lo mejor y no necesariamente es lo mejor. Así que es sumamente importante que nosotros podamos entender que el ayuno no es una forma de manipular a Dios, ni lograr que Dios cambie sus propósitos y sus designios, porque Dios sabe todas las cosas y sabe lo que es mejor. David enfrentó batallas que solo ganaría dedicando un tiempo a orar y a ayunar. El profeta Elías fue un hombre sensible a la voluntad de Dios. Dejarse llevar por el Espíritu de Dios para ayunar 40 días es asunto de gran reflexión. Y nos podemos preguntar, ¿hasta dónde podrá el creyente dejarse dirigir por el Señor? A muchos nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, cuánto más estar dispuesto a ayunar 40 días y 40 noches. Así que es una reflexión que todos tenemos que hacer y entender hasta dónde vamos a llegar para esperar que Dios ejecute su voluntad en nuestras vidas, que Dios trabaje con las aflicciones que tenemos. Así que sumamente importante que podamos entender que aquí debe haber una reflexión individual en cada uno de nosotros para acercarnos a Dios, buscar su voluntad y esperar que Dios ejecute su voluntad y que nosotros tengamos la capacidad de aceptarla. Así que es sumamente importante entender que el ayuno es un tipo de sacrificio. La lectura bíblica es un tipo de sacrificio que hacemos, que sacamos el tiempo para buscar ese rostro del Señor, esa voluntad divina. Elías, siervo de Dios, profeta de la corte, enfrentó reyes, sanó enfermos, resucitó un niño, cerró los cielos para que no lloviese, abrió los cielos para enviar lluvia, hizo descender fuego del cielo varias veces, ungió rey y profeta, profetizó a los reyes, abrió el Jordán, recibió visita de ángeles, oyó voz audible, tuvo visiones, era vidente. Son muchas cosas que ocurren cuando hay creyentes que están dispuestos a buscar el rostro de Dios, que están dispuestos a consagrarse al Señor, que están dispuestos a vivir para Dios. A veces nos gusta el presente de los hombres y las mujeres de Dios, pero no conocemos la historia. ¿Qué se ha hecho para alcanzar lo que se ha alcanzado? En mi caso, que soy un catedrático que me fascina el estudio, fueron 7 años de gran sacrificio. Para yo hacer mi bachillerato en teología pastoral, yo viajaba los lunes desde Mayagüez hasta Río Piedras en guagua pública y de Río Piedras hasta Trujillo Alto para llegar a la universidad. Todos los lunes a las 4 de la mañana yo me tenía que levantar y ya a las 9 de la mañana yo tenía clase en Trujillo Alto. Y los jueves o los viernes regresaba para Mayagüez para estar el fin de semana con mis padres. Y así mismo todas las semanas eran iguales. Por 4 años estuve haciendo eso. Terminé mi bachillerato sin tener carro y viajando en guagua pública. Y cuando hice la maestría, de igual forma, un gran sacrificio. La quise hacer en el seminario evangélico y yo trabajaba como escolta en el Hospital San Antonio de Mayagüez. Y yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, llegaba a mi trabajo a las 6 de la mañana, salía de mi trabajo a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde salía hacia San Juan. Llegaba a San Juan a las 5 de la tarde aproximadamente y comenzaba mis estudios hasta las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche salía de San Juan hacia San Germán, que era mi residencia.
Y así estuve 3 años para hacer mi maestría en artes en religiones, orando, ayunando y trabajando fuertemente. Hoy en día soy un educador en términos teológicos, en términos bíblicos, pero eso nadie lo regaló. Eso no fue un regalo. Tuve que trabajar fuertemente, tuve que sacrificar mucho para lograrlo. Y asimismo, cada uno de ustedes me podrán dar historias de que tuvieron que sacrificar para alcanzar algo. Así que todo lo que alcanzamos para la gloria del Señor conlleva un sacrificio. Y ese sacrificio lo tenemos que hacer para alcanzar nuestras metas. Los resultados del ayuno están en los sucesos que rodearon a sus experiencias de ayunar, entre otros que se encomendaron a Dios. A saber, podemos mencionar a Esther, Ana, Pedro, Pablo, Jesús, que era el Hijo de Dios. Lo hicieron y tuvieron sus resultados positivos. Pregunta de conclusión. Algunos de ustedes que quieren argumentar sobre los fieles que practicaron diversas clases de ayuno y qué resultados tuvieran. Si lo quiere hacer a través de la plataforma, lo hace. Vamos a la práctica del ayuno. Según Joel 1:14. Tipos de ayuno. En la Biblia encontramos tipos de ayunos como el de Moisés, Elías y Jesús. Estos fueron ayunos sobrenaturales que se dieron en 40 días y 40 noches. También se puede leer sobre ayunos parciales. En estos hay restricción de dieta, pero no de abstención de alimentos total. Daniel parece haber participado de este tipo de alimentos durante 21 días. No comió manjar delicado, carne ni vino durante 3 semanas. Por otro lado, están los ayunos absolutos de 3 días. Implica abstenerse de comer alimento y beber agua. Estos ayunos responden a emergencias donde se puede afectar la vida de la persona o problemas urgentes o muy difícil de resolver. Esther recurrió a este tipo de ayuno donde requirió que el pueblo le acompañase junto a su sierva. El apóstol Pablo también dedicó 3 días de ayuno después del encuentro con Jesús mientras se dirigía a Damasco. Este ayuno se hace en situaciones extraordinarias. En la mayoría de los casos, el ayuno es un asunto privado, en forma voluntaria. Algunos escritos del Antiguo Testamento mencionan ayunos públicos, principalmente el que se hacía el día de la expiación, conocido como Santa Convocación. En ese día el pueblo debía afligirse como expiación de sus pecados. El profeta Joel convocó ayunos nacionales o grupales en tiempos en que había emergencia. El rey Josafat convocó ayuno cuando Judá fue invadida y la ciudad de Nínive ayunó, incluyendo a los niños y a los animales involuntariamente en respuesta al mensaje del profeta Jonás. Estos ayunos trajeron resultados beneficiosos y aquí usted ve estos ayunos que son ayunos que se dan en un momento de emergencia, pero que tienen el mismo efecto que cuando no es una emergencia. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que buscamos es la intervención de Dios, acercarnos más a Dios, buscar el rostro del Señor, buscar la voluntad de Dios, buscar que esa voluntad sea agradable a nuestras vidas. Así que el ayuno tiene grandes beneficios y hay una cantidad enorme de hombres y mujeres en las Sagradas Escrituras que utilizaron el ayuno como un medio para alcanzar el favor de Dios.
Urgencia del ayuno. En las Sagradas Escrituras, el ayuno implica la acción de abstenerse de alimentos para propósitos espirituales. En ningún lugar se presenta como una huelga de hambre, cuyo fin es lograr el poder político, llamar la atención hacia una buena causa. Se distingue de las dietas para la salud, que resalta abstenerse de alimentos con fines físicos y no espirituales. En la sociedad moderna, el ayuno puede estar motivado por la vanidad o el deseo de poder, ¿verdad? Y está claro que muchas personas utilizan el no comer para no engordar y terminan con problemas digestivos. Y hay unos síndromes que se dan, ¿verdad? Unas enfermedades que se dan que tienen que ver con el no comer. Así que el ayuno tiene que ser utilizado de forma correcta. Si usted la utiliza para dieta, pues no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero si usted lo utiliza desde la perspectiva espiritual, se va a beneficiar, como lo explicamos al principio. ¿Por qué? Porque permite que su sistema digestivo se regenere, descanse, respire nuevamente y no se fatigue con el tanto trabajo. Pero no quiere decir que usted va a utilizar el ayuno como una forma para mantener un físico específico, porque ya eso le puede traer unos problemas sumamente grandes en su salud. Así que es sumamente importante que veamos esto desde la perspectiva correcta. Si usted utiliza el ayuno para buscar la voluntad de Dios, para acercarse a Dios, va a tener beneficios físicos. Si usted utiliza el ayuno para la vanidad, va a tener problemas digestivos. Así que seamos sabios con el uso del ayuno. Cuando el creyente tiene el deseo de ayunar, debe preguntarse sobre los motivos que le inspiran a hacerlo. Algunas personas sugeridas le pueden ayudar a investigar el por qué hace lo que hace. Número 1, tenga la certeza de que este ayuno proviene de Dios. El ayuno será normal, parcial o total. En el ayuno que hizo Moisés, Dios lo invitó a subir al monte. Cuando Jesús fue a ayunar, llevado al desierto por el Espíritu. ¿Por qué se dan estas dinámicas? Subir al monte, ir al desierto. Porque era un momento de espiritualidad, de buscar esa voluntad de Dios, de buscar ese encuentro con Dios. Por lo tanto, nada tiene que ver con con el cuerpo, con el físico, sino que tiene que ver con la espiritualidad. Número 2, ¿qué preguntas podemos hacernos? ¿Son correctas las motivaciones? ¿Habrá un deseo oculto de impresionar a otros? Jesús recomendó que las disciplinas espirituales se hagan en secreto. Tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Obviamente no se refería a los ayunos congregacionales. En el ayuno congregacional todos son invitados a participar. Pero está claro que hay personas que utilizan las disciplinas espirituales para impresionar a otros. Y si ese es tu corazón, pues vas a tener serios problemas, no vas a tener resultados, porque si algo conoce Dios es el corazón. Así que la motivación que tengamos para ayunar es sumamente importante delante de Dios. 3. ¿Cuáles son los objetivos espirituales que persiguen este ayuno? Esto implica que no se deba ayunar por ayunar. Debe haber algún objetivo espiritual. Número 4, santificación personal o consagración. Luego de convertirse a Cristo o aceptar el mensaje de salvación, el creyente procura la santificación personal y hace lo posible por congregarse. ¿Qué cargas específicas usted tiene? Usted busca una intervención divina. Dios anda buscando intercesores.
¿Qué usted busca? ¿Guía de parte del Señor? ¿Ser bendecido? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer a la hora de hacer un ayuno. Plenitud del espíritu para mí o para otros. Liberar cautivos, aplazar la ira divina, traer un avivamiento, proseguir a la meta. Motivos egocéntricos, buscar su propio bien, bendición espiritual, personal, equilibrada por preocupación genuina por otro. Sobre todo, tenga la determinación de mirar a otros para hacer un ayuno que sea de bendición a otras personas. En virtud de todas las motivaciones por las cuales se puede ayunar, la mayor parte de los creyentes, a no ser por motivos de salud, pueden ayunar. El desarrollo de la vida cristiana, el crecimiento como persona y ser humano, las oportunidades de desarrollo, talentos y capacidades, la diversidad de ministerios abre las puertas para entregarse al ayuno y la oración. Los retos del momento presente, los desafíos del liderazgo, el esfuerzo del ministerio se convierte en alarmas para consagrarse a Dios por medio del ayuno. Las expectativas de cosas mejores, la intervención divina en la vida personal y de la familia, el medio ambiente, el trabajo, la escuela o la universidad se convierte en un trampolín para practicar con mayor frecuencia la actividad del ayuno y la oración. Recordemos que son herramientas que utilizamos para acercarnos a Dios, para buscar el rostro del Señor, para esperar que Dios se manifieste, para esperar que Dios obre a nuestro favor o al favor de nuestro prójimo. Por ser mandato de Cristo, el creyente debe intentar obedecer un mandamiento de extraordinaria importancia y aprovechar las ventajas que promociona ayunar. Las Escrituras llaman bienaventurados a aquellos que en su vida, desde la juventud hasta llegar a ser ancianos, se han dedicado a buscar a Dios mediante los medios posibles de la vigilia, el ayuno y la oración. En la historia de los pasados siglos, el ayuno se convirtió en una exigencia de tal modo que hombres y mujeres se iban a lugares desérticos, montañas, conventos, para consagrarse, para separarse para Dios, para olvidar los vaivenes de la vida cotidiana y buscar el rostro del Señor. Su perspectiva de que todo era malo y que debían mantenerse alejados, que había que crucificar la carne, los llevó a extremos completamente fuera del marco bíblico. Estamos dentro de un mundo donde hay circunstancias, donde hay secularización, donde hay sistemas políticos, donde nos agobiamos. Pero sacar este tiempo para ayunar, para orar, para tener esa intimidad con Dios, nos va a fortalecer para seguir en el mundo donde estamos. Irnos a una montaña y vivir allá para separarnos totalmente no resuelve los problemas de la humanidad. Jesús estuvo en la tierra para trabajar con los problemas de la humanidad, para trabajar con las circunstancias de aquellos que sufren. Por lo tanto, si obviamos a aquellos que sufren, ¿qué obra estamos haciendo como iglesia? Así que no estamos hablando de vivir en una comuna o vivir en un lugar separado y olvidarnos del mundo, porque Jesús no se olvidó del mundo. Eso sería igual que olvidarnos del prójimo, del que sufre, del que está pasando momentos difíciles. Y si usted es una persona espiritual, pues usted es el llamado para darle la mano a esa persona. Así que el ayuno es la alternativa para alcanzar la victoria en las cosas espirituales. Usted puede enumerar algunas motivaciones para practicar el ayuno escogido por Dios. Usted puede mencionar las nuevas modalidades que se están practicando bajo el ayuno según lo que hemos discutido.
Vamos a resumen y terminar con esta nuestra lección número 8 sobre el ayuno. Mantener la vida espiritual es un gran reto para todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. El creyente fiel conoce que no es suficiente asistir a la iglesia, cantar, alabar a Dios, sin hacer oración y de vez en cuando ayunar. Así que las disciplinas espirituales nos ayudan, son herramientas que las podemos utilizar para acercarnos a Dios, para buscar el rostro del Señor, para mantener nuestra espiritualidad delante del Señor, para buscar que Dios obre a favor de nosotros, que Dios nos dé esas victorias espirituales que anhelamos, que tenemos, que queremos. Claro, si usted las anhela, las quiere y las desea, usted va a utilizar las herramientas que usted tiene para alcanzar esas metas espirituales. Así que por eso al principio hablamos y discutimos que si el ayuno no tiene mucha importancia para usted, pues para Dios tampoco lo tendrá. Pero si tiene mucha importancia para usted y usted lo hace con pasión, con amor, con disciplina, el Señor va a ver eso, va a ver tu corazón y se va a mover a favor de tu causa. En la plataforma usted puede expresar el sentido de esta lección y espero que esta lección sea de bendición para tu vida y utilices todos los textos que hemos utilizado en la lección para que en tu casa los leas y veas cómo cada historia, después de una disciplina de ayuno, de oración, de búsqueda constante, aquellos que lo hicieron alcanzaron la victoria. Así que muchas bendiciones a mi iglesia de Monte Grande. Un saludo a mis pastores, Albert y Joana. Dios los bendiga. Dios los guarde a todos.